Nuestro sonido. Tu sonido. El cielo por asalto vino para quedarse en sus oídos. Desde nuestras voces. Viernes, 15 horas, por Radiográfica. 15:07 y aquí le dejo todo este bloque, ¿cuánto? 10 minutos, ponele, a nuestra compañera La China con su columna semanal de su... Yo nunca me puedo acordar de la columna. Noticias del ámbito Ahí sindical está. para que tengas una semana con conciencia de clase. China, el aire es todo tuyo, contanos qué nos trajiste hoy. Bueno, hay 5 noticias para toda la oyentada, para que sepan qué es lo que está sucediendo en estos momentos en los ámbitos sindicales en general. Vamos a ir con la primera noticia, la masiva presencia de docentes de todo el país en la Jornada Nacional de Protesta. El pasado jueves 7 de marzo, el SUTEBA se erigió como uno de los grandes animadores del acto desarrollado frente al Congreso de la Nación con motivo de la Jornada Nacional de Protesta convocada por CETERA, ya que se extendían acciones desarrolladas en todas las provincias para denunciar el desfinanciamiento del gobierno de Milei y en defensa de la educación pública en todo el país. Sonia Aleso, secretaria general de la CETERA, aludió en su discurso al decreto que sacaron reconociendo que van a enviar los fondos para la quinta hora, la jornada extendida y la jornada completa. Van a mandar los fondos para comedor y copa de leche que estaban pendientes y que van a mandar el fondo compensador. Nos falta el FONIT, que lo conseguimos acá en la Carpa Blanca. Nos quieren arrebatar no solo una parte de nuestro salario, sino una conquista histórica. Con respecto al fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, que dice que la educación no es un servicio esencial, Aleso fue contundente: ganamos la cautelar y ahora CETERA ganó el fallo definitivo, un triunfo docente. La segunda información tiene que ver con la inflación de los trabajadores y de los trabajadores. Fue del 15,8% en febrero y llegó al 282% en 12 meses. Así lo indicó el informe mensual del Instituto de la Estadística de los Trabajadores, la IET, y de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, de la UMET, y el Centro para la Concertación y el Desarrollo, la CCD. La inflación de los trabajadores se ubicó en el 15,8 el mes pasado, que lo que refleja es una desaceleración de 6,8 puntos porcentuales frente a enero. En los 2 primeros meses del año, la variación de precios alcanzó el 41,8% y acumula el 282,3% en lo que fue el año pasado y lo que va haciendo actualmente. Según el informe mensual, tanto de la IET, de la UMED, el rubro que tuvo más incidencia en el nivel de inflación de febrero fue vivienda, que avanzó un 38,8%, y le siguió transporte con el 20,8%. En tanto, los alimentos mostraron una desaceleración y se ubicaron en el 9,9%. Por su parte, el relevamiento también analizó el salario de los argentinos y de las argentinas medido en dólares a paridad del poder adquisitivo, y alertó también que se encuentra en el mínimo histórico, teniendo en cuenta el costo de vida de nuestro país. Los ingresos de los asalariados y las asalariadas hoy es de $1.550. Resulta un 4%, 5% veces inferior al de Estados Unidos, según los últimos índices. La tercera noticia es un poco lo que estábamos hablando al principio del programa. Rosario bajo amenaza narco, la UTA, taxistas, playeros, recolectores y docentes van al paro. Tras los asesinatos de 2 peones de taxis, un colectivero y un trabajador de la estación de servicio, los sindicatos de la región activaron medidas de protesta para reclamar mayor seguridad y exigir justicia. La seccional local de la Unión de Tranviarios Automotor, la UTA, definió continuar con las medidas de protesta y no brindarán servicios en toda la jornada de hoy y también de la semana. Están en negociaciones. El paro se ratificó tras conocerse el fallecimiento del chofer de una de las líneas, que fue baleado el jueves pasado, el jueves 7. La medida cuenta con el respaldo del Consejo Directivo Nacional de la UTA, que expresó el repudio a lo sucedido y demandó soluciones concretas y efectivas. También la semana pasada hubo varios paros en el AMBA, también de colectivos en general. Toda la situación de transportes está en un conflicto general, también de paritarias. También los taxistas realizarán el cese de actividades desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Lo mismo va a pasar con el servicio de recolección de residuos y la apertura de estaciones de servicio. Por
por estas horas continuarán las tratativas entre los representantes de los trabajadores y las autoridades de seguridad de la ciudad. La cuarta noticia, la anteúltima, es paro total en AISA por despidos masivos y la amenaza de privatización de la empresa. También es algo de lo que hablábamos en nuestro primer bloque del programa. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores en Obras Sanitarias realizó este lunes un paro total de actividades ante la ola de despidos aplicada en la empresa AISA Agua y Saneamientos Argentinos. El gremio que conduce José Luis Lingeri activó medidas de fuerza tras confirmarse la desvinculación de cientos de trabajadores de la firma estatal. Hoy necesitamos la unidad, el acompañamiento y la solidaridad. Arengó Lingeri a los trabajadores durante una semana masiva donde los convocó a adherirse a la protesta. El paro comenzó a la medianoche y afecta las actividades en la empresa estatal encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Por la medida solo funcionarán guardias mínimas con la provisión de agua y recolección de cloacas aseguradas. El gremio denunció cientos de despidos y acciones intimidatorias a trabajadores de AISA. Además, hay temor por la privatización de la empresa. Y la última noticia, que la voy a dividir en dos, que tiene que ver con el mundo de la prensa, que es un poco también lo que hablaba Katy al inicio, que el CIPREVA hoy convocó una asamblea general en la CGT, básicamente para intervenir en los mails de los 700 empleados anunciando la extensión de la despensa por 7 días y un plan de retiros voluntario por 30 días. CIPREVA y FATPREN rechazó ambas medidas y tuvieron hoy la asamblea en una de las sedes de la CGT. Y lo otro que está dividido es lo que está sucediendo con SATSAT. Él rechazó por insuficiente la nueva propuesta realizada por la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, y ratificó la continuidad del plan de acción para la semana que viene con dos canales abiertos, productoras y empresas de señales del país. Las partes mantuvieron un nuevo encuentro en la Secretaría de Trabajo de la Nación y el sector empresario ofreció un incremento total del 38% aplicado en dos tramos, 25% en febrero y 13% en marzo, con base de septiembre de lo que fue el año pasado, y no es remunerativo en estos meses. El gremio valoró que aparezca un porcentaje para febrero, pero rechazó la propuesta por considerarla insuficiente, ya que consolidaba una pérdida del 30% del poder adquisitivo. A esto se le suma, como una de las últimas cosas que iba a contar, es que América TV también tuvo la dispensa laboral durante todo este fin de semana, estuvo cerrado, estuvieron pasando programas pregrabados y además también los dueños de América intentaron y despidieron a varios compañeros, así que también el gremio de televisores, así como el CIPREVA en particular, están en una semana bastante compleja. Todos los gremios de prensa están en una semana bastante compleja y es un poco para que se sepa también cómo se va a ir moviendo esta semana. Terrible semana, China. Terrible, totalmente terrible. Y mira, pero vamos a hacer una cosa, así tomamos un poquito de aire, porque ya tenemos sentada acá en el estudio, a mi derecha, a Betania Farfaro Ruiz y a Carolina Fernández, ambas delegadas generales del Banco Nación, con quien nos vamos a meter un poquito en todo lo que está pasando en el Banco Nación, y que fue uno de los cánticos que se escuchaban en el 8M, ¿no? La columna de la CGT, que el banco no se vende. Así que vamos a una, ¿cómo se dice? A una cortina, ¿no? Vamos a una breve cortina y ya nos metemos de lleno aquí con las compañeras. El cielo por asalto. El futuro de los que mueven al mundo hace radio. Ahora sí, 15:16, nos metemos ya en la última hora del cielo por asalto. El Nación no se vende es la consigna, luego que se diera marcha atrás con la ley ómnibus en el Congreso de la Nación y quedaran sin efecto, entre otros puntos, las privatizaciones de las empresas del Estado y entre ellas la banca pública, y a través de Sturzenegger, que instruyó al directorio del Banco Nación a convertir dicho banco en una sociedad anónima, pretendiendo apararse en el DNU 7023, que nosotros lo hemos estado charlando acá cuando se dio el abrazo al Banco Nación muy grande, hace una semana fue, ¿no? Así que tenemos a dos compañeras del Banco Nación para ver en qué situación está hoy el Banco Nación y
y en qué medidas se están tomando. Bien, bueno, gracias por el espacio antes que nada. Así es, nosotros desde el banco y desde la gremial puntualmente, inmediatamente a partir de que se anuncia lo del DNU y el Banco Nación aparece como uno de los puntos centrales apuntado a su privatización, bueno, tuvimos una reacción muy rápida. El otro día se armó una asamblea general muy grande en el banco, que fue el primer abrazo que hicimos este año al banco, donde un poco la consigna fue, bueno, vamos a defender entre todos el banco, que es de los 46 millones de argentinos. Es un delirio que intenta vender el banco. La argumentación de que la pérdida no tiene ninguna opción de ser, ni ningún número que ampare eso. Era claramente una situación de hacer algún negocio en particular. Sergio Palazzo lo sale a denunciar inmediatamente, ojo que esto es un DNU, que son todos, cada punto es un negocio, algo así. Y en línea con eso, ahí arranca el plan de lucha, ni bien sale el DNU, y continuamos luego con otras medidas, que termina siendo la última asamblea muy masiva, la que acabas de mencionar, donde ya se hizo la asamblea general con toda la participación del triunvirato de la CGT, también vino la participación de representantes de la CTA, en una muestra de unidad, ¿no es cierto?, en la lucha y de fuerza de todos los trabajadores y trabajadoras, porque una vez caída la ley ómnibus, lo cual a nosotros nos daba cierto alivio, respiro, porque se anulaba de buena manera a todos los que figuraban ahí. El avance, claro, el avance sobre el banco. Bueno, lo cierto es que seguía vigente el DNU, y el DNU amparaba en avanzar en un intento de hacer un estudio de factibilidad, a ver si se puede convertir el banco de sociedad del Estado, como es actualmente, a una sociedad anónima, para su posterior venta del paquete accionario. O sea, la privatización luego de una sociedad anónima es muy rápida. Y en cuanto cae la ley ómnibus, nos enteramos que el directorio del banco sesiona a puertas cerradas en un día y un horario que no había comisión, digamos, pautada, y contratan el estudio de Liendo para avanzar en ese estudio de prefactibilidad, a ver si es factible o no la conversión a sociedad anónima. Es decir, se avanza, digamos, están avanzando de todos modos con el intento de privatización vía conversión de sociedad anónima primero, para posterior venta de acciones. Bueno, después del 20 de febrero, que fue este abrazo donde tuvieron representaciones sindicales, de la que nos imaginemos, se comenzó una campaña de recolección de firmas. Además, la otra vez, la semana pasada, las vi ahí en 9 de julio, en Carlos Pellegrini, sí, juntando firmas. Sí, exactamente. Esa misma asamblea ahí Palazzo anunció el inicio de la campaña a nivel nacional. Bueno, automáticamente, obviamente, mandamos a abrir los libros, a confeccionar. Se repartieron a través de la red de sucursales, también a través de las distintas seccionales. Es decir, es una campaña a lo largo y ancho del país. La idea es justamente tratar no solo de llegar a los que son clientes nuestros, sean industrias, campo, pymes, asalariados, sino también tratar de llegar a la sociedad un poco instalando esta cuestión de, bueno, ¿para qué quieren privatizar el banco? Obviamente nos oponemos a esa cuestión, pero también tratar de esto de llegar a través de la red de sucursales en todo el territorio a explicar por qué nos oponemos como trabajadores. Eso me interesa. No es solo una cuestión de defensa del trabajo, que obviamente como representantes gremiales, en nuestra inmediatez, cuando vos te dicen que tu fuente de trabajo corre peligro por un posible proceso privatizador, es obvio que va a saltar. Sobre todo tenemos experiencias recientes muy nefastas, todo lo que fue la década del 90, para garantizar la ley de convertibilidad, hubo una enorme destrucción del entramado industrial, de privatización, de transformación de ese stock de capital en dinero que luego se encajó y se utilizó para ya sabemos qué, ¿no? Que no redundó en definitiva en ningún relanzamiento de la acumulación de capital, sino que llegas al 97 con una recesión muy grande, con un estancamiento, con una sobrepoblación relativa muy grande, de gente que no empieza a encontrar empleo formal y empiezan los primeros planes. Bueno, ya sabemos un poco lo que pasó en la década del 90. Bueno, esto para nosotros es algo muy importante en tener en cuenta. En ese momento nos dejaron medio como para lo último. Un poco esta gente que vuelve otra vez con la idea de privatizar, viene con la idea también de hacerlo de entrada y más rápido. Y en definitiva lo que uno encuentra es que, como decía Caro, esto es cada punto es un negociado, no se observa en este intento privatizador nada que pueda llegar a beneficiar al país, a la sociedad, al desarrollo del capitalismo argentino, sino todo lo contrario, es más bien destruir, cerrar, fragmentar el territorio nacional. El banco no solo representa una institución histórica, sino que además expresa la soberanía monetaria del país, expresa también
la posibilidad de, a través de sus redes sucursales, de financiar el desarrollo en distintas partes, de integrar lo que puede ser la producción en un pueblo chico a una urbe grande, y todo eso un poco es lo que está detrás también de la defensa. Obviamente los puestos de trabajo, la defensa de los derechos laborales. Sabemos que los sistemas más tipo fintech o de banca privada son muy precarizantes para lo que es el empleo, pero también el banco en su rol estratégico es un instrumento para el desarrollo, y este proceso no pareciera mostrar un plan que tenga que ver con eso. China. Claro. No, estaba pensando un poco. Te tiré la pelota. Sí. No, estaba pensando un poco mientras se hablaba qué similitudes había, mientras ustedes hablaban qué similitudes había sobre ese proceso y del menemato y este proceso, que a nivel cultural tienen similitudes con la falta de propuestas a nivel soberanía, ¿no? Como que se vuelve a repetir una cierta lógica que pensamos que quizás los últimos años había estado como más establecida en la sociedad, y ahora vuelve a surgir con una propuesta distinta, ¿no? Porque, bueno, este gobierno se plantea como ser outsider de lo que es la política en general, que no hacía en los 90, pero tiene esa similitud, digamos. ¿Qué similitud hay en esta propuesta en particular? Sí, totalmente. Bueno, eso es un gran punto, lo de la batalla cultural, justo hoy lo hablábamos con Beta antes de venir, porque nosotros vemos, incluso retomando el tema de Telam, esta iniciativa de avanzar sobre la agencia de noticias, que es la agencia que garantiza la información chequeada y digamos, y nutre de información al resto de los medios. Eso contra como ellos, el gobierno procede a partir de la fake news y de instalar cosas que no son. En esa guerra de batalla cultural, de tratar de sacar de raíz la información chequeada y empezar a instalar noticias vía Twitter que no tienen ningún tipo de respaldo, obviamente es un punto muy importante. Y en relación a lo del banco, nosotros el análisis que hacemos un poco, o la lectura, es que el banco es una de las pocas herramientas que quedan a nivel nacional de integración territorial, ¿no es cierto? Una vez, ya en los 90 perdimos los trenes, y muchos pueblos con eso, digamos, quedaron completamente desarticulados o desconectados. El banco de alguna manera garantiza esa conexión hoy por hoy de muchas regiones, que nosotros entendemos que si se llega a perder eso, va a haber regiones enteras una desconexión, que quedan, digamos. Es una desintegración nacional. Claro. ¿No es cierto? Está un poco en riesgo eso, y el banco en eso cumple un rol muy central, y en los 90 incluso la campaña de firmas retoma un poco lo que fue la campaña de firma de los 90. Lo que se logra hacer es eso, es frenar la privatización del banco, pero esta vez lo que nosotros vimos fue que fue muy de entrada, se avanzaba, digamos, salió en el DNU, en uno de los principales puntos del DNU, y están avanzando con la conversación. Sí, que fue una de las propuestas el cierre, así como prenderlo fuego en términos como más fuertes, es una propuesta en general. Igual, bueno, vieron que el viernes se llevó a cabo la reunión con los gobernadores, donde se presentó un boceto de una nueva ley ómnibus. En el contenido aparecen las empresas a privatizar, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina Sociedad Anónima, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, y aparecen otros estilos, por ejemplo, empresa mixta, y en esa aparece Núcleo Eléctrico Argentina, Banco de la Nación Argentina y todas las empresas del Grupo Nación. Planteo esto, pero aparece, lo pone en otra categoría ahora, dice empresa mixta, que, es uno de los conceptos de algunas empresas del Estado. Frente a eso, si la propuesta sería hacer una empresa mixta, también está el rechazo por parte de la bancaria. Sí, nosotros nos oponemos a cualquier intento de privatización, ya sea total o parcial, del banco, porque, digamos, no hay ninguna causa que justifique avanzar en ese sentido. Hoy por hoy el banco, como está constituido y como está funcionando, es un banco que genera muchísimas ganancias, que nosotros siempre decimos... si no, preguntarle a Vicentín. Exactamente. Y así todo. Así todo. En sus 132 años de historia solo dio pérdidas en 3 años, que fue el macrismo. O sea, la película completa es esa. No es que dio pérdida, la fugaron. Exacto, pero... fue una estrategia de vaciamiento. Contable es el resultado de esta política de vaciamiento y descapitalización del banco. Eso se logra revertir en la gestión anterior, y se termina el gobierno anterior con un banco que da ganancias, que incluso gira dinero al Tesoro para financiar el Tesoro, pero y además el rol potenciador que tiene de muchas regiones, todo lo que fue, recordemos, aparte fue el ejemplo más concreto que tuvimos, que fue la pandemia. El rol que tuvo el Banco Nacional en la pandemia fue central.
central el desarrollo de todo lo que fue la billetera virtual y toda la parte digital del banco, que fue exponencialmente veloz. Logró constituir a la billetera virtual que se llama BNA+, como la principal billetera del país. Nosotros tenemos más de 16 millones de usuarios en el banco, pero además todo lo que fue articular y poder llegar a cada rincón del país con las políticas de ingresos que se generaban desde el Estado, como fue el IFE, como fue el pago de ATP. El instrumento por el cual se llegan a implementar esas políticas es el Banco Nación en todo el país, e incluso el avance que hubo en términos de inclusión financiera, donde muchas de las mujeres fueron las principales beneficiarias, por ejemplo, acompañando el programa de registradas, que fue un programa que buscaba de alguna manera formalizar todo el trabajo de trabajadoras de casas particulares, permitió a un montón de mujeres insertarse en el sistema formal financiero, que hasta ese momento estaban teniendo que articular la baja de ingresos que tenían con créditos en financieras de barrio a tasas usurarias y en condiciones poco cuidadas. De alguna manera el banco garantiza que todas esas personas puedan entrar también en el sistema financiero y no hay, digamos, alguna justificación que permita pensar en la necesidad de avanzar en una transformación de la sociedad, o sea, de la constitución del banco a como la conocemos hoy. Sí, aparte a quien quieren hacer entrar también, ¿no? Sí. O sea, BlackRock directamente, un fondo de inversión extranjero, básicamente se caracteriza por tomar el ahorro nacional, transformarlo en una security, valorizar el mercado financiero, sería timbiar prácticamente con el ahorro argentino, con lo cual no se justifica. Che, ahora, con esta campaña de firma, que es otra cosa que, a ver, ¿cuáles son los debates con los que se encuentran en la calle, con el transeúnte, con Yo el me común? río. No, digo porque veníamos charlando un poquito en la editorial, todo esto de la construcción de discurso, ¿no? Lo que Sí. nos faltó mucho construir discurso en defender lo que ahora estamos defendiendo, ¿no? Entonces te encontrás con ciertos debates en la sociedad. ¿Con qué se encuentra cuando salen a juntar firma para que la gente banque la no privatización del Banco Nación? Eso te la contesto yo y me río porque el fin de semana justamente nos pasó algo de esto que estás mencionando. Estamos, bueno, obviamente garantizando no solo a través de redes sucursales, sino poniendo mesas. Por ejemplo, se consiguió algo histórico para la gremial, que pone un gazebo en el 8M para, digamos, continuar, expandir esta campaña. Y pasó el sábado en la feria de agronomía, ¿no? Sí, la fuimos feria a de ver. economía popular, que también una situación ahí que medio que nos querían medio echar, gente de seguridad como que planteándonos qué hacíamos ahí. Nos confundieron con un partido político. Bueno, nada, tuve una discusión tratando de esto, identificarnos como trabajadores, estamos defendiendo. Mismo los puesteros nos defendían y se acercó también un muchacho que tuvimos un intercambio, al principio medio mala onda, él de parte nuestra y yo de parte de él, y después, bueno, como que aflojamos los dos y empezamos a charlar y bueno, un poco lo que veníamos hablando con Caro es esto, algunas de las preguntas o planteos que este muchacho libertario hacía de, bueno, ¿por qué se oponen? O ¿cuál es el contenido de la oposición de ustedes a la privatización? Yo creo que eso hay que retomarlo de alguna manera. Si bien nosotros como trabajadores obviamente defendemos la fuente de trabajo y las condiciones laborales y tenemos argumentos por los cuales nos oponemos firmemente a la privatización, algunos de estos ya los mencionamos ahora, sí es importante, digamos, no perder de vista que hay una parte de la sociedad que de alguna manera no lo ve de la misma forma, con lo cual esa pregunta todo el tiempo va a aparecer como si fuera una especie de loop. Entonces eso de alguna manera vos te pone también en la situación como militante, como delegada, como trabajadora, de volver a repensar cuáles son las respuestas o cuál es el contenido de esa respuesta de por qué yo me opongo o por qué yo no estoy de acuerdo a tal o cual proceso. De hecho, esto aparece muchísimo, de bueno, ustedes no le están dando tiempo al gobierno. Bueno, pero ¿tiempo para qué? Lo mismo con la pregunta de privatización. ¿Abrís capital, aperturás capital? ¿Para qué? ¿Quién va a entrar? ¿Con qué plan? ¿Con qué programa? Yo creo que una de las características de este breve periodo de 2-3 meses es que no se termina de vislumbrar para qué se está haciendo todo esto. Toma la forma de ajuste, de destrucción de relaciones sociales de producción, pero no pareciera aparecer, o sea, no. Decir, bueno, yo hago todo esto porque quiero, no sé, relanzar la industria del litio, o porque quiero, no sé, llevar el valor de la fuerza de trabajo y transformar a Argentina en una máquina como hay en México, o no sé, la experiencia del sudeste asiático con mano de obra muy barata. No pareciera en la historia argentina, a través de estos planes de valorización financiera, que esto redunde en algo mejor. Siempre parece como el ajuste y la destrucción para estar peor. Y yo creo que un poco la oposición, por lo menos mía, personal, respecto a este proceso privatizador, tiene que ver un poco con la experiencia histórica de haber vivido otros momentos. Lo mismo decía Caro, en 2018 tuvimos esta administración, tuvimos a González Fraga, a Toto Caputo, y lo podemos decir en primera persona. No fue para mejor. Al contrario, todo lo que continuó después fue un gran laburo, un enorme esfuerzo de parte de los trabajadores bancarios de estar poniendo el pecho durante toda la pandemia, justamente no solo para garantizar que la sociedad argentina tuviera acceso al dinero, a medios de pago, sino también para recuperar al banco, un banco que había quedado muy desarmado. Entonces, si bien uno
yo tengo por lo menos soy de dialogar y charlar, no tengo problema de hablar con un anarquista, con un liberal. Se ríe porque sabe que es así, me paro, me pongo ahí a la sombra y charlamos. Aparece esta cuestión de que no se ve el sentido de hacia dónde vamos, de cuál es el programa más allá de la destrucción. Y creo que esto es muy importante que aparezca también en la escena. Y tenerlo en claro nosotros para poder después, cuando te cruzás con otro libertario u otro minarquista, poder explicarle, bueno, sí, estamos en contra por esto, porque somos trabajadores y defendemos la fuente de trabajo, pero también por esto otro, pues no se ve un plan de desarrollo nacional detrás de toda esta destrucción. Sí, ahí agrego otra cosa que se percibe mucho en la calle, cuando ponemos las mesitas, estamos yendo a parques, a algunas esquinas que son muy transitadas, es como mucho enojo de los dos lados, o sea, gente que pasa y por ahí grita, no sé, ojalá los rajen a todos, como y gente que pasa y ¿dónde firma? Así se va es como, así lo sacamos de una patada en el como mucho bronca, como dos extremos muy, muy presentes, que por ahí en otro momento no pasaba. Y después muchas personas que, bueno, vienen o sea, la recepción en general es muy buena y hay mucho acompañamiento de gente que ya vivió en los 90 y dice, sí, eso ya pasó, no, digamos, no puede estar en riesgo el banco. E incluso gente que por ahí se acerca y dice, che, no sé bien qué es lo que pasa y por qué estaría del todo mal, entonces te pones a charlar un poco. Pero sí se percibe como mucha bronca en dos extremos. Eso sí, como en todas las mesas medio que recopilamos la misma experiencia de gente que viene muy enojada de un lado y gente que viene muy enojada del otro. Que bueno, que por ahí como un termómetro de lo que está pasando en la calle, eso aparece. No, un poco como para ir cerrando, es que me quedaba pensando que lo sintetizabas en lo de los dos extremos. Sí pienso que es un poco también lo que hablábamos hace un rato, que en estos 3 meses también hubo un ataque del gobierno en todos los frentes direccionados, ¿no? Entonces, de cierta forma, esa multiplicidad de conflictos sindicales, laborales, políticos de todo tipo, terminan también haciendo una síntesis en común que es un poco, bueno, que los echen a todos, no importa de dónde sea. No importa la justificación hacia Telam, no importa la justificación hacia el Banco Nación, digamos, como que todo termina siendo una síntesis normal entre del enojo. Y yo algo que sostengo hace varios programas, que a mí lo que más me preocupa en general a nivel político es trabajadores contra trabajadores, que es un poco salir a defender no solo nuestros puestos de trabajo en general, sino salir a reivindicar un proceso de soberanía que digo es mayor, ¿no? A nivel de esa es la discusión, me parece. Claro, sí, totalmente. Que se arroja que los trabajadores discutan un programa político que ni siquiera lo discute la dirigencia. Total. Entonces nos ponen entre trabajadores discutiéndonos un horizonte que están? ¿dónde están? Sí. Eso nos pasó mucho con el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Ustedes ganan bien, ¿no? El impuesto a las ganancias, digamos, no se trata de ganar bien o nada, claro, o sea, es una cuestión de ingresos, pero el origen de ese ingreso es el salario, es el trabajo. En ese sentido no somos distintos. Totalmente. Sí, que me parece que son debates, bueno, charlábamos recién, también estamos repitiendo toda la editorial de hoy, está bueno. Pero charlábamos un poco que obviamente estas contradicciones se ponen sobre la mesa en un momento de recesión económica muy grande, donde es inevitable eso que decía la China de la confrontación entre trabajadores. Por eso digo, esto que vos decías, ¿vos sos Betania? Sí. Ahí está, me la pegué. Betania. Esto que decía de que para nosotros los militantes también tiene que ser un ejercicio de volver a repensar, no solo desde la defensa del puesto de trabajo, sino de lo que implica en términos de soberanía y de la construcción de la nación, un banco nación, ¿no? Que me parece que, bueno, hoy charlábamos un poquito, nos hemos corrido un poco más de lo estratégico, de lo que significa, y por ahí solo defender el salario, el puesto de trabajo, te quedas medio cortina cuando llegás a una instancia como esta, que tenés que remontar una discusión con un ciudadano que no tiene la menor idea para qué sirve el Banco Nación. Sí, totalmente. Sí. Un poco eso, la lectura, bueno, pasa mucho esto que mencionaba recién la China, son muchos frentes abiertos en simultáneo en muy poco tiempo, con muchos factores de distracción. Nosotros, eso, como, el 8M, la provocación de cerrar el Salón de la Mujer y cambiarle el nombre. Bueno, nosotros le marchamos todas juntas porque los comedores no están recibiendo los alimentos y las compañeras. Como también esa doble acción que hay de, por un lado, instalar cuestiones distractivas o de menor relevancia en el debate, mientras están pasando en concreto un montón de cosas, la apuesta de poder organizar lo que está pasando en concreto
concreto y aunar de alguna manera la estrategia de lucha, por más que los frentes son múltiples y diversos. Un poco la idea de Sergio Palazzo con la asamblea, la última asamblea que hicimos, de convocar a todas las organizaciones sindicales que nos quisieran acompañar, fue esa. Fue como, bueno, la lucha tiene que ser una sola, el artículo de la ley, la reforma laboral, lo volteamos entre todos juntos y eso tiene que seguir estando así. Vengan todas las personas que quieran participar en este sentido, porque tenemos que lograr armar alguna estrategia organizada. Un poco se mostró en el 8M, un poco se mostró nosotros en la asamblea que organizamos de trabajadores, y yo creo que el 24 de marzo, que es una fecha próxima que se acerca, va a suceder lo mismo. La muestra de unidad va a ser muy, muy grande, porque bueno, ahí esperemos qué estrategia de provocación aparece, pero va a aparecer alguna seguro. Claro, y la reacción tiene que ser masiva y organizada, ¿no es cierto? 15:36, Betania, Caro, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros acá en El Cielo por Asalto, y desde ya los micrófonos abiertos para cuando lo necesiten. Y le recordamos a nuestros oyentes que dialogábamos con Betania y Carolina, delegadas generales del Banco Nación. Ya veo que tenemos a nuestro próximo invitado, ya lo vi pasar por ahí recién. Sí. Vamos a estar dialogando en unos minutitos con Andrés Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación e integrante de la Juventud Sindical de la CGT. Ya volvemos. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido.